Todos admiten que los resultados fueron extraordinarios. Hicieron una labor estupenda en el nivelado de la Gran Pirámide. Hay menos de 3 centímetros de desvío desde la esquina norte hasta la sur, lo cual es un logro extraordinario. La siguiente etapa fue hacer la base. Algo muy importante porque la orientación de la pirámide era vital por motivos religiosos. Se ha escrito mucho sobre la cercana alineación de las pirámides a los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Porque al igual que la pirámide apunta hacia arriba, al cielo, este también está anclado a la tierra por la pirámide, porque los egipcios asociaban los puntos cardinales con el ciclo del sol, con el cielo y también con las constelaciones. Por lo general se acepta como teoría que las pirámides se orientaron mediante observaciones estelares. Dividiendo el ángulo entre los puntos donde una estrella concreta se eleva y se pone en el horizonte, puede obtenerse la dirección del norte verdadero. Pero otros expertos, entre ellos Martin Eisler, creen que los egipcios usaron otro método. Es muy difícil que fijándose en una estrella distante se logre la precisión alcanzada por los egipcios. Creo que orientaron las pirámides mediante las sombras proyectadas por el sol. Primero, los constructores colocarían una estaca perpendicular denominada gnomon clavada en el suelo. Cuando los ángulos iguales y opuestos del sol proyectan sombras sobre un gnomon, la división de ese ángulo proporciona la dirección norte-sur. Fuese cual fuese el método, la Gran Pirámide fue alineada casi a la perfección. Sus laterales tienen una variación de menos de 1/15 parte de un grado respecto a los puntos cardinales. Las demás medidas eran igual de precisas. Cada lado mide 227 metros, con una discrepancia de solo 10 centímetros por lado. Con objeto de construir esta gigantesca pirámide, los egipcios se enfrentaron a un problema de similar envergadura en cuanto a gestión de los recursos humanos. Contrariamente a lo que suele creerse, el trabajo no lo realizaron cientos de miles de esclavos, sino campesinos reclutados que integraban cuadrillas, es decir, campesinos que trabajaban para el Estado, seguramente para pagar los impuestos. Reclutan campesinos en todo Egipto. Los concentran en un lugar concreto, por ejemplo Giza, y allí trabajan en cuadrillas organizadas, dirigidas por expertos albañiles y arquitectos, para construir la Gran Pirámide, que se convierte en símbolo de identidad nacional. Los obreros vivían y morían en una ciudad creada para ellos en el lugar, que fue descubierta y excavada a principios de los años 90. Basados en los indicios descubiertos acerca de la extensión de la ciudad de los obreros, creemos que solo 20.000 hombres tomaron parte en la construcción de la pirámide. Se cree que había obreros permanentes, que podían ser unos 6.000, y son los que hacen estatuas, los encargados de labores técnicas, dibujantes y cosas por el estilo. Pero los obreros que movían las piedras podían ser unos 15.000 y trabajaban por turnos, los sustituían cada 3 meses. Esos obreros se distribuían en unidades más pequeñas denominadas equipos. Un equipo constaba de 2.000 hombres y después cada equipo se dividía en 2 grupos. Cada uno constaba de 1.000 hombres. Cada grupo tenía un nombre, como por ejemplo los amigos de Keops, y cada grupo tenía un capataz. Dividían cada grupo en 5 filas. Fila es un término griego que significa tribu o grupo. Cada una constaba de 200 obreros y tenían nombres como por ejemplo los grandes, los verdes. Después a su vez se dividían en pequeñas unidades de unos 12 obreros. Cerca de las dependencias de los obreros también se descubrió su cementerio. Una de las tumbas de los capataces incluso se hizo en forma de pequeña pirámide, que cuenta también con pasillo y cámara funeraria. Los capataces tenían una vida relativamente larga, pero los obreros comunes que morían en el lugar de construcción solían ser muy jóvenes. Los obreros solían tener entre 30 y 35 años. Pero los artesanos solían tener entre 40 y 45 años, lo cual da una idea de la configuración de la comunidad obrera. Los artesanos no transportaban piedras, no tiraban de ellas, solo tallaban, era un trabajo más liviano. Sin embargo, los obreros enterrados allí desempeñaban una tarea ardua en la construcción de las pirámides.
Del suministro de obreros se encargaba un ejército de mercaderes que transportaba su mercancía a Giza en barco. Asimismo, para alimentarlos hay que crear áreas de cultivo y para ello hay que roturar nuevas zonas. Hay que crear un método de transporte para llevar los productos, los alimentos hasta Giza, almacenarlos y redistribuirlos. Pero los inmensos proyectos como la Gran Pirámide tuvieron repercusiones mayores que el de la simple construcción de una tumba para un rey. En cierto modo, puede decirse que el proyecto de la Gran Pirámide construyó el Estado egipcio, debido a la enorme cantidad de organización que se hizo necesaria. Fue como el proyecto Apolo del pasado. Tener a todos aquellos obreros trabajando para ellos les haría sentirse grandes. Desde entonces, Egipto se convirtió en un gran país. Sería ese contingente el que completaría el mayor proyecto de ingeniería ejecutado en la historia del hombre. Los obreros que extrajeron la mayor parte de la piedra para las pirámides de Giza trabajaron en el lugar que hace muy poco se libró de escombros. La verdad es que toda la piedra para construir la Gran Pirámide se extrajo de una cantera próxima a ese gran edificio, a unos 180 metros de la base de la pirámide, y descubrimos ese lugar. Hay una especie de cuadrícula en el suelo, en la zona de extracción de los bloques. Se trata de zanjas que cuadriculan el terreno. Excavaban las zanjas. Tenían sobre medio metro de ancho. Luego separaban una capa de piedra y lo hacían capa a capa, así que ahora hay una especie de pared cerca de la pirámide que puede tener 6 o 7 metros de altura. Los obreros usaban sencillas herramientas de cobre, como las que aquí vemos en el Museo de El Cairo, para extraer los bloques de piedra. Después, empleando herramientas muy similares a estas, los canteros pulían los laterales y los bordes de los bloques. A continuación, mediante deslizadores de madera y cuerdas como esta, las rocas se arrastraban hasta la pirámide. La mayoría de los expertos creía que los obreros apilaban las piedras en capas horizontales sucesivas, perfeccionando y nivelando cada capa hasta alcanzar la cima de la pirámide. Pero una vez más, no todos los expertos están de acuerdo. Para empezar, la más ligera imperfección en el fondo crearía un efecto acumulativo a medida que se iba ascendiendo. Además, al observar la Gran Pirámide, pude apreciar que casi ninguna de las fases estaba bien nivelada, y comprendí que no podía ser ese el método. Tenían que haberlo hecho de otro modo, y me dediqué muchos años a averiguarlo. Usando como ejemplo la pirámide derruida, Eisler dice que la mayoría de las pirámides construidas después de ella constaban de 3 fases de construcción. La primera, un núcleo central, construido no muy distinto al de la derruida. Después la base se ampliaba y los escalones ampliados iban recubriéndose progresivamente con una segunda capa de escalones más pequeños, creando una forma mucho más cercana a la verdadera pirámide. Para terminar, el exterior escalonado se cubría con una capa de piedra caliza bien pulida, creando una pirámide de caras lisas. Como la Gran Pirámide conserva gran parte de la piedra original, es imposible saber si en su construcción se empleó ese método de 3 pasos. Pero como prueba para esa teoría, Eisler apunta a una serie de pirámides más pequeñas denominadas pirámides de las reinas, situadas ante las grandes pirámides de Giza y construidas sobre la misma época. Los restos muestran un núcleo de escalones amplios, que luego cubrieron con lo que denominamos piedras de asentamiento, que eran bloques más pequeños y aportaban forma más piramidal al conjunto. Después todo estaba cubierto con una capa de piedra caliza lisa que convergía en el pináculo de la cima. También existen varias teorías respecto a cómo se subían las piedras hasta los planos superiores. Por lo general